¿Alguien me puede recordar? Estábamos viendo cerca del fibrado. Ay, Uh-huh. ¿qué habla? Ella. Estábamos viendo sobre los filamentos y cómo estos se hacen, forman mechas, pues para hacer fibras o hilos o cosas así, cuerdas y todo eso. Estábamos viendo pues, las distintas formas en las que se hace, ¿no? Uh-huh. Ok. ¿Ya tienen acceso a la presentación? ¿No? Sí. Sí. Sí, ya sabe. Ok. Según yo, aquí nos quedamos, ¿es cierto? Sí. Sí, ahí se quedó. Maestra, tenía la duda. No. Cuando se refería con hacer cables la clase pasada, ¿eran alambres o los alambres son los filamentos? No, son cosas muy diferentes. ¿Alguien sabe dónde radica la diferencia? Entre cables y alambres. Entre alambres y cables. Ajá. Es que Pues el cable es el conjunto de alambres, ¿no? Ajá. ¿Tienen una mejor definición? Pues serían como alambres enlazados linealmente, transversalmente. Estamos hablando de estructuras de diferentes diámetros. Ajá. Entonces, diámetros de milímetros o micras son filamentos. Bueno, micras, filamentos. Milímetros son fibras. Entonces, cuando estamos hablando de 0.5, bueno, 5 milímetros, por ejemplo, medio centímetro, etcétera, etcétera, estamos hablando de, chango, se me fue el nombre, alambres. Y si estamos hablando de diámetros mayores, pues son cables. ¿Sí? Ok, ya. Ajá. Ok. Entonces, ¿sí fue esta la última diapositiva que vimos? Sí. 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 Ok. Entonces, estamos hablando que las mallas tienen diferentes entramados, diferentes figuras y que dependerá de cómo es este entramado, figura, etcétera, etcétera, está reforzando una determinada área o una línea de crecimiento. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos la habilidad de jugar con esas direcciones, con ese entramado, todo para beneficiar a nuestras propiedades mecánicas. Y ahí es donde uno le tiene que echar un poco de imaginación para ver cómo te conviene hacer ese trabajo. Tal vez no tengas mucho dinero, tal vez no tengas muchas fibras, tal vez la concentración no es lo que tú quisieras. Sin embargo, si tú aprendes a manejar los diferentes tejidos, podrías tener un muy buen resultado. Y ustedes recordarán que tienen que trabajar con la trama y con el undrime. Entonces, ¿Trama y qué otra cosa dijo, maestra? undrime. Ahorita les voy a poner un dibujito. Hay mallas de diferentes formas, por ejemplo, las hay unidireccionales. Significa que, bueno, el refuerzo o el crecimiento de esas mallas van a estar en una dirección, puede haber bidireccionales, etcétera, etcétera. Entonces, aquí la imagen que estamos viendo es una malla metálica, pero resulta que las mallas de fibras también se pueden hacer así, entonces lo agarré como una representación. Lo que estamos viendo ahí es una malla de ciclónica para cercos. Bueno, resulta que esta misma malla o esta misma forma se puede hacer con las fibras y la podemos usar para ciertos refuerzos, porque tiene ciertas cualidades interesantes. ¿Me podrían decir alguna buena cualidad de esta estructura? Flexible. Es flexible. ¿Qué más?
Debe distribuir muy bien la fuerza por la manera en que están entrecruzados todos los hilos. Ajá, la distribuye bien, pero en un eje. Sí. Yo pienso que a comparación de las demás, es relativamente fácil de producir. Esa es una ventaja. Por lo tanto, los costos se abaratan. ¿Es fácil de romper también? Sí, en un eje. Y tenemos algo que puede ser más elaborado, por ejemplo, las vallas bidireccionales. La imagen que estamos viendo es un acercamiento de lo que es la malla. Entonces, si ustedes se fijan, hay guías, hay estructuras que van a tener un eje mucho más protegido, que es esto lo que estamos viendo, estas. Sin embargo, él tiene un refuerzo en este eje, no sé si se alcance a ver, y aquí también. ¿Sí? Son como fibras más, un poco más, como si fuera un peluche, así parece, o por lo menos así se ve en la foto. Son fibras. Las guías también son fibras, pero ¿qué habíamos dicho? Agarras un conjunto de fibras, los pones en un masito y haces una mecha. Esa es la mecha. Ah, parece la figura Hay de niño como, que usan para impermeabilizar. Pero algo también que puede favorecernos en el trabajo mecánico, que tiene un refuerzo aquí, obviamente el mayor refuerzo es en esta zona, pero también tienes aquí, y si se fijan que también está entre los ejes, ¿sí? Pongan mi pantalla como única para que la Sí, tengan sí el alcanza a tamaño ver. de la compu. Entonces, En el celular se le puede hacer zoom y sí se notan los diagonales. ok. Ahora, díganme cosas buenas de esta malla. Más resistente. Ok, puede ser resistente, ¿qué más? Resistente a la tensión. Es buena, resistente en la tensión en un eje. ¿Qué más? La compresibilidad también, que no. Gracias. ¿Algo más? menos permeable. Ok. Tiene más resistencia al agua. Eso depende del material. La estructura en sí te permite que fluya el agua a través de ella. ¿Qué más? Se me hace que ha de ser buena para, por ejemplo, al momento de ponerla, por ejemplo, en la matriz para reforzar un plástico. Como es más o menos permeable, pues se pueden juntar bien esas dos fases. Esa es una de las ventajas. Como tiene muchos espacios, como comenta su compañero, resulta que cuando tú lo bañes en la matriz o quieras hacer la unión con la matriz, va a haber una comunicación más íntima, porque va a estar rodeando las fibras, no solamente las va a estar bañando en un solo sentido, en una sola cara. ¿Sí? ¿Será muy difícil de ¿Tiene hacer? mejor adhesión? Ajá. ¿Es difícil de hacer? Pues más difícil que el de Más compleja, pues. unidireccional, pues sí. O sea, no, Es no más tiene difícil armarla que no que hacerla. Ok. no debe tener un patrón muy, muy definido, pero me imagino que sí va a costar pues más que el anterior. Pero me imagino que va a haber mejores y tiene un patrón más definido para las fuerzas. Densidades, ¿qué tal? ¿Cómo es? Yo creo que no es muy denso Pues Claro, tiene muchos espacios se ve vacíos, se ven porosa. varios espacios vacíos, así, varios Ajá, pues, circulitos. Ajá, pues se ve porosa. Uh-huh. Comparado con el anterior es más denso.
Ok. A esto quiero llegar. Esas líneas azules son fibras. Pueden ser mechas, lo que sea, todo lo que ya hemos visto. ¿A qué me refiero? Que el UNDRIM es la guía. Es hacia dónde se van a distribuir las fuerzas, ¿ok? Y la trama es aquella fibra o filamento, lo que sea que estemos hablando, que se va a entretejer con el UNDRIME. El UNDRIME es la guía, la trama es el que le va a dar el texto. Entre más noditos o interacciones o puntos, nódulos, como lo quieran ver, haya entre el UNDRIME y la trama, hay más text. Entre más text, es más dureza, más resistencia a la tensión, todo lo que ya hemos hablado. Entre Profe, más... una pregunta, ¿puede definir otra vez por favor el concepto de text? Text es la concentración que tienen los nódulos del UNDRIME con la trama en un tejido de filamentos. O sea, como qué tantos nodos hay por cierta región, por así decirlo. O sea, qué tantos nodos por micra Área. cuadrada, por ejemplo. Área. Micro no, área. Bueno, pues Centímetros. Por ajá, o ejemplo. sea, fue un ejemplo, ¿no? Pero Ajá. pues... Ok. ¿Dudas? Entonces, maestra, entre más trama, más text se genera. Podremos decirlo así, pero entre más interacciones o nódulos tengas con el UNDRIME, el trama no hace toda la chamba solito. Ok, gracias. Es como una relación de densidad. Puedes manejarlo como una relación. ¿Ok? Bueno, entonces, hay diferentes presentaciones de las fibras. De forma comercial puedes hacer hilos. Esos nombres entre paréntesis es también como lo pueden encontrar en inglés. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un hilo? Prácticamente encuentras una fibra, haces un mazo de esas fibras, vas a crear un hilo. Los hilos los puedes trabajar así tal cual, solamente el masito de la fibra, o puedes bañar las fibras en una matriz resinosa y luego haces el hilito, o haces el hilo y al final embebes el hilo en la matriz. Es como si estuvieras encerando el hilo. Todo depende de lo que tú necesitas, de las propiedades químicas, físicas y todo lo que hemos hablado, y por supuesto si puedes pagar el costo. ¿Sí? ¿Dudas? No, pues. ¿No dudas? No, maestra. Hasta ahorita no. Todo bien. Muy bien. Ahora, otra forma también de trabajarlo es en mechas. Y aquí es un grupo de hilos agrupados. Es decir, nos vamos desde lo más pequeño, una fibra. Agrupas muchas fibras y se hace un hilo. Agrupas muchos hilos, los retuerces o los pones de forma lineal, paralelos, y formas mechas. ¿Para qué hago esto? Para aumentar densidades, para aumentar obviamente el peso del material, para que tenga mayor resistencia, para en un futuro hacer un text más alto. Ahora, yo no les puedo decir que todas las fibras tienen un diámetro, que todas las mechas son igualitas. No, todo depende de cómo se fabrique. Pero sí les puedo decir promedios. Los promedios
con los que uno trabaja son los que les presento allí en la diapositiva. Otra vez, son promedios. Y esto trae como consecuencia que nosotros tengamos TECs también en promedios. Dependerá a quién estemos trabajando, nuestros TECs van a ser medidos en gramos por centímetro o gramos por metro si ya es una producción muy grande. Y si le estamos hablando, por ejemplo, a gringos, ahí vamos a estar midiendo libras por yarda. Okay. ¿Dudas con esto? Irán, ¿dudas? Ninguna, maestra. Jimena. No, maestra. José Abraham. Easy peasy. Ahora, si tú quieres manejar cosas más voluminosas, más compactas, trabajas en bobinas. Las bobinas las vimos en la clase pasada o antepasada, no recuerdo, creo que fue la pasada. Que prácticamente vas a agarrar, gracias, prácticamente vas a agarrar ese conjunto de fibras, las vas a estar envolviendo en un ovillo o una bobina, si así lo quieren ver. Vas a manejar la velocidad en la cual vas a envolver esas fibras o ese paquete de fibras en la bobina para que éstas se puedan estirar y su diámetro disminuya o que esté relajada y que esté con mayor diámetro. Entonces, dependerá del texto que nosotros queremos producir, tendremos la oportunidad de trabajar ese entramado con fibras, con mechas o con hilos. En este caso también estamos manejando promedios de TECs que van desde 300 a 4800. Y también ahí les pongo el promedio de diámetros de los hilos con los que vas a trabajar o las mechas con las que vas a hacer las bobinas. Si tú trabajas un material con fibras de diámetros muy pequeños, el precio aumenta porque es más difícil de hacer. Y porque cuando estás trabajando con ese tipo de fibras, entre más delgaditas esté, tú tienes la oportunidad de hacer más nódulos o hacer más nudos. Por lo tanto, las densidades pueden aumentar. Colorado, ¿dudas? No, ahorita tenía una duda y la quería preguntar, pero me salí de la clase por accidente. Le quería preguntar, en la diapositiva pasada decía que el texto medía de los gramos en 1000 metros lineales, ¿no? Y que normalmente iba de 5 a 400. Por ejemplo, si tuviera 5, ¿sería porque mis 1000 metros lineales pesan 5 gramos? ¿Cómo? Ah, o sea, que agarres un rollo, etcétera, etcétera. Ajá, o sea, el texto decía que se medía con los gramos en 1000 metros lineales, pues. Estamos hablando de proporciones. Ah, ok. ¿Sí? Gallego, ¿dudas? No, maestra. Hasta ahorita ninguna. Valdés, ¿dudas? ¿No? Ya. Entonces, todo esto a la hora de elegir la fibra afecta a la hora de hacer la malla. Por supuesto. Ok.
Ahora, ¿cómo se hacen, por ejemplo, los hilos? Esta es una forma muy simple de hacerlos comercialmente hablando. No es la única, ¿ok? Pero esta es muy común. Imagínense que ustedes van a trabajar con un material cristalino, cerámico, vamos a ponerle. Resulta que el cerámico se va a trabajar en un horno a la temperatura que tú necesites, no dependerá del cerámico. Cuando este se funda, va a empezar a fluir a través de un pasaje o de un hoyito, si así lo quieren ver. Abajo de ese hoyito va a haber una tobera. ¿Alguien no sabe qué es una tobera? O alguien mejor, recuérdenme qué es una tobera. No es por donde va fluyendo así como el hilito del... Es una especie de embudo. Generalmente es cuadrado. Entonces, tienes una boca, tiene un cuello, a veces le llaman pistilo, donde tú vas a recibir algo. Entonces, resulta que está el flujo cayendo de tu cerámico o de tu material, está la tobera, pero la tobera tiene una corriente de aire. Obviamente va a haber un choque térmico fuerte entre el aire que tú le avientas con la temperatura que estás trabajando el material. Cuando hay un choque térmico en una estructura cristalina, ¿qué es lo que va a pasar? Lo va a reventar. Entonces, cuando se fractura ese material, generalmente se fractura en forma de agujas. Ahora imagínense que esas agujas siguen cayendo, pero son agujas muy finas, donde se van a acumular en las paredes de esa tobera. Sin embargo, algunas toberas tienen diferentes aplicaciones donde vas a recoger esos hilos. Generalmente son como una especie de husillos donde están dando vuelta. Entonces, la imagen que estamos viendo es un carrito para hacer algodón de azúcar, pero resulta que ese mecanismo es igual al que se usa en la industria. Entonces, esos hilitos rositas que estamos viendo son pequeños cristalitos de azúcar. Cuando hay ese choque térmico, cuando hay ese golpe del aire que estás despidiendo en esa zona, lo que va a pasar es que se forman esas pequeñas agujas de cristal y se va haciendo una especie de algodoncillo. Cuando estamos viendo cómo se hace el algodón de azúcar, meten un palito, le empiezan a dar vuelta y empiezan a recolectar esas estructuras, ese algodoncillo. Lo mismo pasa con la industria. Lo que hacen es que lo recolectan y luego lo sacan para hacer lo que tú necesites. O en su defecto, así a la mala, lo producen, hace que baje por toda la tolva y sale una especie de colchón, pero de estos cristalitos esponjosos. Bueno, es que los cristales no son esponjosos. La estructura esponjosa que nos sale, que es un colchoncito. Ese es el que se usa para las construcciones, ¿no? Como aislamiento. Sí, es el material más baratito que tenemos. Es el que usamos en nuestras casas para los conductos de aire acondicionado. ¿Eso es fibra de vidrio o de qué? ¿Es fibra de vidrio? Bueno, sí, hay diferentes tipos, pero digamos que la matriz, óxido de silicio. ¿Sí? Se usan en los hornos de estufa, se usan como núcleos para los chasis de los aviones, se usa como núcleos para algunos barcos, como núcleos para autos. No sé si han desarmado o han visto cuando desarman una puerta de un auto, está relleno de una cosa extraña, generalmente amarillita. Bueno, resulta que es este material. Entonces, díganme cosas buenas de este material. Aislante. Barato. Es muy barato, aislante térmico. ¿Qué más? Fácil de fabricar. Gracias. Chávez. Como buen amortiguador. Absorbe vibraciones. No es el mejor. Liviano.
Ajá, es ligero. Castillo. Siento que es frágil. Bueno, esa es una cosa mala. Otra cosa mala. Es poroso. Aquí, ok, te paso la idea, pero no es que tenga poros porque no es macizo la estructura. No, Otra le cosa mala. soplas. Si es Siento de que fibra de vidrio, pues puede ser tóxico. es muy sensible al desgarre. Ok, antes, en teoría, antes sí era tóxico, en teoría ahorita no, porque le cambiaste los componentes, pero sí causa reacciones alérgicas fuertes hacia algunas personas. Bueno, Si lo algunas tocas, personas no. Es que el que tocas y te Y te te pica. encaja, ¿no? O sea, Sí. ajá. Sí. Yo creo que en la secundaria una vez había algo así libre y unos vatos lo agarraron y se los llevaron. Sí, se te pica, te corta. No. Otra cosa, me dijeron otra cosa mala, que era que se desgarraba o algo así dijeron. Ajá, muy Entonces, susceptible al desgarre. no soporta tracción, no soporta compresión, pero es barato, ¿ok? Ahora, de fibras en sí hay de diferentes tipos y de diferentes materiales. Los más comunes, ojo, no los únicos, son los de vidrio E, que son los vidrios que tienen buenas cualidades eléctricas, porque tiene menor contenido de álcalis. ¿Alguien tiene una idea qué es un álcalis? Carlos René, ¿tienes idea? ¿No, Carlos? Valdés. ¿No tiene que ver con los óxidos o algo así? Con los iones, ¿o no? Ahí van, tienen una idea. Ahí van. Valdés, dime algo. Valdés, manifiéstate. No, se sale hacer trampa y buscarlo en Google. Sí, hazlo. Ya lo estoy haciendo. Álcalis me sale como... metálico. Óxido. Es un soluble, maestra. Que son unos ácidos. Ok, entonces con esas propiedades químicas como consecuencia resulta una buena resistencia a la tracción, a la compresión, a cierta cantidad de rigidez, tiene muy buenas propiedades eléctricas, su costo es relativamente bajo. Lo malo es que tiene baja resistencia al impacto. Se puede usar mucho como material compuesto, pero lo tienes que proteger con una matriz polimérica porque no es bueno absorbiendo vibraciones. Entonces, este material es bueno en un eje, pero si yo lo golpeo en un ángulo adecuado donde no esté protegido el crecimiento del cristal, pues lo voy a reventar. Entonces, lo que hago es embeberlo, protegerlo, como quieran ustedes llamarle, con una matriz polimérica para que absorba las vibraciones, etcétera, etcétera. Ahora vean el precio. Estamos hablando de alrededor en promedio de 2 euros, más o menos. Los precios son por kilo. Entonces, costo-beneficio, va. Profe, es el más que. Es que si Como que es el estaba más mal el punto. Sí. Es el más común. Ajá. Sí, ahí me equivoqué, fue error de dedo. ok. Ahora, Pero, otro... podríamos decir que es todo lo contrario al anterior. O sea, como que el contra. Por ahí va. Ahora, hay otro tipo de vidrio que es el tipo C. Él es especialista o resiste ataques químicos. Generalmente se utiliza en forma de tejido, que es el tejido que estamos ahí viendo. Si se fijan, no es un tejido con un texalto. El tejido no se ve complejo. Entonces, mecánicamente, pues no es el mejor. Pero a mí no me está interesando sus propiedades mecánicas. Lo que me interesa es que va a resistir corrosión, oxidación, descomposición por agua,
y algunas otras sustancias. Entonces lo que hacemos con ese tipo de fibras es usarlo como refuerzo en una cara que esté en contacto con estas sustancias. Generalmente lo usamos donde hay agua, lo usamos como refuerzos de piletas, aljibes, barcos, lanchitas, aquellas estructuras que estén dentro del mar, algunos muelles. Ajá. Ojo, no van a ir solos, ¿no? Con el set del mar sí reparan las pangas con esos. Ok. ¿Y nada más le ponen la malla y se acabó? No. No, pues le ponían, creo que epoxi. Una resina. Pero si el solito es bueno contra la salinidad y ataques químicos, ¿por qué voy a necesitar una matriz? Para mejorar sus propiedades mecánicas. Y aparte para pegarlo. Pues se te va a hundir Para, la lancha, se queda todo agujerada. para el moldeo también, profe, porque si no va a Sí, quedar ahí sí. todo suelto. Entonces llegamos a una conclusión. Nosotros por forma individual podemos ser buenos, pero no somos omnipotentes. Siempre tenemos que tener un apoyo y un refuerzo.